Hola a todos, les quiero mostrar cómo hice esta tanga de puntilla que se puede hacer en 4 talles y es súper rápida de coser. El molde es exactamente el mismo que tracé en el video de panty de encaje, que por supuesto se los voy a dejar abajo para que lo vean si es que aún no lo conocen. Entonces, primero que nada corté 2 piezas del patrón principal y además corté una pieza de refuerzo interno en jersey y algodón. Muy bien, luego enfrenté los derechos de la puntilla e hice una costura a lo largo de la curva a medio centímetro desde el borde, utilizando zigzag con 2 de largo y 3 de ancho. Esta costura puede ser reemplazada con overlock. Después continué por posicionar el refuerzo de algodón. Para saber dónde debe ir esta pieza, me guié con el patrón y puse unos alfileres a la altura de donde marqué la pieza del refuerzo en el molde principal. A la hora de aplicar el refuerzo, este debe estar con el frente de la tela hacia arriba, es decir, enfrente el revés del algodón con el revés de la puntilla. Por encima del borde y cubriendo el refuerzo, cosí un elástico de retención. También puede ser cualquier elástico bombachero. Al igual que antes, utilicé costura de zigzag con 2 de largo y 3 de ancho. Al momento de coser, aproximadamente cada 4 centímetros de la tira, estiré medio centímetro y simplemente cosí sobre el centro del elástico. A la hora de pasar por el refuerzo, presten atención de agarrar el algodón para que no quede suelto. Una vez que finalicé una de las curvas, continué por la siguiente y trabajé de igual manera, cosiendo por el revés de la prenda. Luego corté 2 tiras, una delantera y otra trasera. Para posicionar ambas sobre la prenda, primero busqué la mitad de cada tira y las hice coincidir con la costura central de la tanga. Al comenzar la costura realicé un remate con puntada recta de 1.5 de largo. Esto evita que las puntadas se descosan, entonces avancé y retrocedí un par de veces. Luego con la aguja arriba cambié a zigzag con largo de 2 y ancho de 3 y cosí sobre el borde izquierdo.
Cuando llegué al final, volví a puntada recta y finalicé con un remate. Por el revés, corté todo el exceso de tela para dar una mejor terminación. Más tarde cosí la tira trasera de la misma manera que antes. Comencé con un remate, continué con zigzag y finalicé con otro remate. Llegó la hora de agregar los deslizadores y las correderas, los cuales deben coincidir con el ancho de elástico que estén utilizando. Por la tira delantera primero pasé el deslizador, luego por la arandela y nuevamente por el deslizador para crear una tira regulable. Por aquí es por donde se debe hacer una costura de seguridad. Por el otro lado de la tira realicé el mismo procedimiento y el siguiente clip no se grabó, pero una vez que terminé las tiras, pasé cada tira trasera por las arandelas para luego pasar a la máquina. Todas estas costuras las realicé con puntada recta con largo de 1.5. Cosí hasta el final, luego retrocedí manteniendo presionado el botón de retroceso, avancé y retrocedí nuevamente. Así de sencillo fue crear esta tanga. Si se fijan, es un molde bastante práctico y es rápido de coser debido a que no tiene casi costuras de unión. Para que esta tanga se vea aún mejor, no olviden de cortar los sobrantes de hilo y de elástico. Espero que les guste y que ustedes también hagan la suya. No se olviden de suscribirse, dejar un like y un comentario. Les agradezco un montón todo el cariño y por apoyar siempre mi contenido. Ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima.